Hola, somos Miriam, Pablo y quien les habla Daniela. Y en este video vamos a hablar de las diferentes reformas en el sistema educativo a lo largo de la historia, más precisamente después de la vuelta de la democracia. Y nos vamos a centralizar en qué rol tuvo el Estado frente a esto. Bueno, y como veníamos hablando anteriormente, vemos que en la década del 90 aparece la ley 24195, que era modificatoria de la 1420, que era la que se utilizaba hasta ese momento. Es la Ley Federal de Educación, que es la que rige a partir de la década de los 90, como dije anteriormente. Esta nueva ley viene a mostrarnos otra faceta del Estado, es decir, el Estado ya no como un garante de la educación, sino la educación como una mercadería, como meritocracia. En la siguiente placa podemos ver esa frase, ¿no? Meritocracia, mercado, o sea, la escuela como un mercado, como una mercancía. También se produce la transferencia de los fondos de la educación hacia las provincias. Esto quiere decir que el Estado Nacional no transfiere más dinero hacia las provincias para educación, sino que cada provincia tiene que hacerse cargo de la educación con fondos propios. Con lo cual esto eh, trae nuevos problemas, porque no nos olvidemos que algunas provincias, por ejemplo, las provincias de petróleo son productoras y tienen sus propias ganancias, mientras que las provincias que no tienen muchísimo menores ingresos, con lo cual hay un desfinanciamiento de la educación. También aparece el polimodal. El polimodal modifica la cantidad de años de estudio obligatorio, es decir, antes era de primer grado a séptimo grado, ahora el polimodal agrega 2 años, que es de primero a noveno, y quita 2 al secundario, que solamente son 3, que vienen a ser el EGB. Se produce esa modificación, pero el EGB no es obligatorio, solamente es obligatorio en la primaria, o el polimodal en este caso. Hay un gráfico que se puede ver en la placa que nota la cantidad de matrícula durante la década del 90 y a partir de los 2000, cuando esta ley es derogada, vemos el crecimiento rápido de, de la matrícula estudiantil. Y por último, bueno, el corrimiento del Estado, el achicamiento del Estado, ¿no? Y como decía antes, el tema del polimodal y el EGB en el secundario. Eso trajo varios problemas. Nosotros estuvimos el año pasado haciendo prácticas en la escuela 25 del Mástil y pudimos ver cómo la estructura física de la escuela quedó absolutamente modificada debido a estos cambios de leyes. Luego, a partir de la década, mejor dicho, de la década del 2000, digo bien, a partir del 2006, cuando aparece la ley 26206, todo esto es modificado, pero con nuevos avances y nuevas leyes que aseguran una inclusión mayor en la educación, como va a explicar mi compañera. La Ley de Educación Nacional 26.206 fue promulgada en el año 2006. La ley se enmarca en un contexto histórico crítico, caracterizado por la crisis económica y política que estalló a fines del 2001 y principios del 2002. Este periodo dejó al país sumido en una profunda inestabilidad institucional, con una economía colapsada, un aumento significativo del empleo y un clima de protesta social. Con la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner en el año 2003, se inició un proceso de recuperación económico y social en el país. En este contexto, la reforma del sistema educativo se convirtió en una prioridad, teniendo como objetivo el garantizar el derecho a la educación y promover la inclusión y equidad en el acceso a una educación de calidad. La Ley de Educación Nacional establece que la educación es un bien público y un derecho social, y hace énfasis en la centralidad del Estado como garante de este derecho. En los periodos entre los años 2003 y 2007, se sancionaron leyes claves que complementaron la Ley de Educación Nacional, tales como la Ley de Garantía del Salario Docente, que estableció un ciclo lectivo mínimo de 180 días, la Ley de Fondo Nacional de Incentivo Docente, la Ley de Educación Técnico Profesional,
la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. En cuanto a su estructura académica, restablecieron los niveles de primaria y secundaria, en lugar de la escuela polimodal que existía, extendiendo así su obligatoriedad a la escuela secundaria. No lograron así unificar la duración de estos niveles. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires tienen una escuela primaria de 7 años y una secundaria de 5, mientras que en la provincia de Buenos Aires existe una educación primaria de 6 años y una secundaria de igual duración. Se divide en 4 niveles. Está nivel inicial, nivel primario, nivel secundario y nivel superior, con 8 modalidades. Sin embargo, la implementación de la ley también ha producido tensiones y conflictos. Si hay una ley que seguramente presentó tensiones y conflictos, fue la Ley de Educación Sexual Integral, ESI como la conocemos, que nace, como ya lo ha mencionado mi compañera, en el año 2006, junto a la Ley de Educación Nacional, donde se establece que la educación es un bien público y un derecho personal y social que debe ser garantizado por el Estado. Esto dice en el artículo 2. Pero, ¿qué es la ESI? ¿Por qué presenta tantas tensiones y conflictos? Y su incorporación en las escuelas hasta el día de hoy siguen siendo motivo de lucha. La ESI apunta a que los chicos, a que los alumnos entiendan que deben ejercer sus derechos y hacerlos valer, a cuidar su cuerpo y a cuidar su salud también. Esto obviamente está dividido por niveles, en el nivel inicial, en la primaria, en la secundaria. Se apunta desde diferentes herramientas para que los chicos tomen conciencia del cuidado de su cuerpo y de sus partes íntimas. También se enseña a valorar la efectividad. También los sentimientos van a la escuela. Entonces los chicos tienen que saber cómo expresarse y también que muchas veces se les enseñó que por ahí lo que ellos sienten están equivocados y no es así. También la ESI muestra una perspectiva de género. Ser varón o ser mujer es una construcción histórica y social y cultural que debe ser reveída, y eso es lo que hace la ESI, para ver que vivimos en una diversidad y hay que aprender a respetar esa diversidad. Por eso, en la actualidad es muy importante que como docentes en formación sigamos manteniendo este vínculo de sostener la ESI en la escuela, digamos, en la escuela del presente y en la escuela que seguramente algún día nosotros vamos a estar al frente como profesores. Tenemos que tener en cuenta la importancia de que la ESI es un derecho que no debe ser caducado jamás.